Bueno, dones espirituales, clase número 7. Como les dije la semana pasada, hoy pues ya vamos a entrar de lleno con lo que son en sí los dones, las listas de dones que vemos ahí en las escrituras. De hecho les encargué investigar, ¿verdad? Les encargué investigar las listas. ¿Sí las investigaron? A ver, levanten la mano, o el pie derecho, o la ceja izquierda. Los que investigaron, ¿se encontraron algo? No veo ni una mano, ni una ceja levantada. Bueno, venía preparado para eso. Yo venía preparado porque ya traigo las listas. ¿Okay? Entonces la clase de hoy es conociendo los dones. Vamos a empezar como a conocer estos dones espirituales. Ya vimos todo, bueno, no todo, pero la mayor parte o las partes más importantes de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que otorga los dones, ¿verdad? Vamos entonces hoy a empezar a ver esas listas que aparecen principalmente en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Ya vimos que los dones no son exclusivos del Nuevo Testamento, por supuesto, ya vimos todo lo que nos habla el Antiguo Testamento acerca de esto, pero para efectos del estudio del curso, de la materia, pues sí nos vamos a enfocar en esas listas que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, primero vamos a ver los propósitos. ¿Qué propósitos tienen los dones espirituales? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que tienen que cumplir los dones espirituales? Y entonces vemos que los propósitos principales de los dones son, primero, glorificar a Dios. Eso siempre va a estar en primer lugar, porque dice la Escritura que todo ha sido creado para la alabanza de su gloria. Entonces, lo primerito que se debe de cumplir con cualquier cosa es darle gloria a Dios, glorificar a Dios. Cualquier ministerio que nosotros desarrollemos dentro de la congregación siempre va a tener como primer objetivo, primer propósito, glorificar a Dios. Cuando nos paramos acá el grupo de alabanza, lo primero que tenemos que pensar es en glorificar a Dios, no en ni lucirnos, ni que se oiga muy bien, ni que esto, que aquello, sino glorificar a Dios, que el Eterno sea honrado, reconocido, glorificado a través de la alabanza. De igual manera, cuando damos una clase, de igual manera cuando llevamos a cabo un ministerio fuera de estas cuatro paredes, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. Entonces los dones tienen ese primer objetivo, ese primer propósito. Recibimos los dones, los creyentes, para glorificar a Dios, ¿verdad? O sea, no es para ensalzarnos nosotros, no es para decir, mira cuántos dones tengo, o sea, no, son para glorificar a Dios. Número 2, o segundo propósito de los dones espirituales, es extender el reino. Y los dones los recibimos con el firme propósito de que los usemos para extender el reino. Cada uno de los dones espirituales es una herramienta que nos va a ayudar a llevar a cabo tareas específicas de una manera efectiva en lo que es el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y de hecho, pues, eso se va a tratar también de armar equipos o de hacer equipos, porque un don, hay que decirlo, un don por sí mismo sí puede lograr cosas interesantes, pero los dones espirituales trabajando en equipo van a lograr mucho más en lo que es el avance del reino. En tercer lugar,
Otro propósito muy importante de los dones espirituales es perfeccionar y edificar a los creyentes. Un texto de la Biblia dice de manera específica, cuando nos aporta una lista de dones, dice que esos dones fueron dados por parte del Eterno a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, para hacer un trabajo cada vez mejor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser santificados, tenemos que ser cada vez mejores, y los dones espirituales ayudan, ¿sí? Los dones espirituales son una herramienta maravillosa cuando lo sabemos usar también con ese propósito de edificar a los demás creyentes, ¿verdad? Y de ayudarlos a perfeccionarse. ¿Alguna duda con esto? ¿Comentario con esos propósitos? Hay otros, ¿verdad? Pero aquí estamos poniendo los propósitos principales que tienen que cumplir los dones espirituales. Entonces, cuando tú tienes un don, vas a usar ese don, esto es lo que tienes que tener en mente. Con este don que yo tengo, voy a glorificar a Dios, número 1. Número 2, tengo que poner con este don mi granito de arena para que el reino crezca. Número 3, con este don que tengo, debo de edificar a los creyentes, debo de ayudar a mis hermanos a ser mejores. Si cumples con estos 3 propósitos al hacer uso del don que Dios te ha dado, pues hermano, ya estás del otro lado, ¿verdad? Estás cumpliendo con los propósitos principales. Ahora vámonos con las listas de los dones que les encargué y que no hicieron. Y no es regaño, es una observación. Shabbat Shalom, dice la hermana Norma Mirta Díaz. Desde Argentina está la hermana aquí en la clase. Bienvenida, hermana. Tenemos 4 textos, hermanos. Son los textos pues, clásicos, ¿verdad? Tradicionales, donde encontramos nosotros unas listas de los dones espirituales. 1 Corintios 12 es nuestro primer texto, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. No les puse los versos porque pues ahorita ustedes ahorita vamos a hacer un ejercicio donde van a buscar, ya tienen el capítulo, van a buscar los versos donde se habla de los dones y van a tener que escribir. Entonces espero que tengan alguna hojita o algo para que puedan escribir la lista completa de los dones, pero no así, ¿verdad?, de corrido. Ahorita les voy a decir cómo, de acuerdo a lo que vamos a ver aquí. Miren, clasificaciones de los dones, porque los dones espirituales existen varias formas de clasificarlos. Entonces yo les estoy compartiendo aquí algunas de esas maneras, algunas de esas formas de clasificar los dones. Puede ser que ustedes hayan conocido alguna otra clasificación y está bien, porque les repito, hay muchas clasificaciones, pero aquí en nuestra clase los vamos a clasificar de estas 5 maneras. Entonces, tenemos en primer lugar los dones de revelación, los que son conocidos como dones de revelación. En segundo lugar, los dones de expresión. Luego, los dones de poder. Luego tenemos los dones de servicio y los dones ministeriales o de liderazgo. Esas serían las 5 clasificaciones, digamos, más conocidas de los dones espirituales. Entonces, dones de revelación. ¿A qué le suena esto? ¿Qué dones de revelación?
Como profecía, muy bien. Hablábamos de Balaam, ¿verdad? Que recibió revelación. Entonces, y por eso decíamos que Balaam era un profeta. Entonces sí, un don de revelación puede ser un don de profecía. Muy bien. Entonces, cuando el Eterno te muestra algo que no está claro, que no cualquier persona lo puede ver o entender, pero tú sí, entonces ahí tenemos un don de revelación. Que tú tienes la capacidad de entender algo que para los ojos de los demás está oculto o está misterioso o difícil de entender, ¿verdad? Algo así. Entonces, y para ti tú dices, no, hombre, yo rapidito lo vi o lo entendí. Entonces, probablemente tienes un don de revelación. Vamos a ver, ahorita que veamos ya las listas, cuáles de los dones que vamos a ver en las listas entrarían como dones de revelación. Ahora, los dones de expresión, ¿a qué les suena? Dones de expresión. Fíjese, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí sería también como profecía. Entonces vamos a tener ahí como que un conflicto, aparentemente. Porque siento que el primero es como que lo entiendas con facilidad y el siguiente que lo puedas explicar. Y luego a veces hay, no sé, predicadores que no se les entiende muy bien o no sé. Que necesitan un intérprete. O, Bueno. O sea, que tienen dificultades como para compartirlo. Aunque ellos sí lo entiendan, pero no se les da transmitirlo con esa facilidad. Sí, o sea, esto pasa digamos, no solamente en el área de espiritual o de dones, esto pasa en cualquier área en la que alguien, digamos, sea muy bueno. Por ejemplo, digamos que una persona o un deportista, vamos a decir un futbolista, que es muy buen futbolista. ¿Quiénes son buenos futbolistas ahorita? Futbolista famoso que sea bueno. Los que les gusta el fútbol. Porque yo voy a decir Pelé, ¿verdad? Pero pues a lo mejor Pelé ni lo conocen los jóvenes. Hugo Sánchez, quizás desde nuestros tiempos. Pero ahorita Leo Messi, pues yo creo que hasta Leo Messi ya pasó de moda, ¿no? Pero bueno, imagínense un futbolista muy bueno, muy buen futbolista, que mete muchos goles y que otro futbolista que va empezando le diga, oye, dame unas clases, ¿no? Enséñame tú a ser así de bueno como eres tú. Y que diga, no, pues es que yo no sé enseñarte, no sé cómo enseñarte, cómo transmitirte. Entonces, él tiene la habilidad y es buenísimo en lo que hace, pero no puede o no tiene la capacidad de transmitirlo. ¿Me explico? O puede ser un guitarrista, ¿verdad? A lo mejor el hermano Lugo es bien bueno para tocar la guitarra, pero a lo mejor si le pides clases, a lo mejor no es bueno. ¿De a cuánto estamos hablando? A mí me pasó una vez, yo me acerqué, yo quería aprender a tocar la guitarra eléctrica y me acerqué con un muchacho que conocíamos y que él era buenísimo, el mejor que conocí, ¿no? Tocando la guitarra eléctrica. Y me acerqué con él y le dije, oye, dame unas clases. Pues en la primera clase nos dimos cuenta, tanto él como yo, que eso pintaba para fracaso, ¿verdad? Y él le sirvió porque él me dijo, no, pastor, soy malísimo queriendo enseñar, no hay manera, ¿verdad? Mejor búsquese otro maestro, porque no tenía la capacidad, ¿verdad? Entonces, muy bueno para hacerlo, pero no para transmitirlo.
Entonces, algo de lo que decía ahorita Karen, sí puede pasar esto. Pero más que nada, ahorita, cuando veamos la profecía, vamos a ver que hay una diferencia entre la profecía, según se entiende en el Antiguo Testamento, y la profecía, según se entiende en el Nuevo Testamento. Porque según se entiende en el Antiguo Testamento es lo que decía Perla ahorita. Un profeta es alguien que recibe revelación. Pero según vemos en el Nuevo Testamento, un profeta es alguien que se expresa la palabra de Dios. Pero bueno, ahí guarden ese dato, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, pero sí, un don de expresión es como el que predica, ¿verdad? O sea, está expresando algo, ¿sí? Entonces sí es un don así. Más que nada, dones de expresión son los que van a expresar algo, a transmitir algo. De eso se trata. Ahora, dones de poder. Dones de poder. ¿A qué les suena eso? A ver, Perlita. Ok. Dones de sanidades es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poder. Echar fuera demonios, ¿verdad? También. ¿Se acuerdan cuando Yeshua lo tocó la mujer y dijo, ¿quién me tocó? Dijo Yeshua. ¿Quién me tocó? Y se nos dice, ay, maestro, te vienen apretando toda la gente y tú preguntas quién me tocó. No se hagan, dijo, yo sentí que salió poder de mí. O sea, no es lo mismo, o sea, todos me están tocando, pero no de esa manera. Alguien me tocó buscando poder, en este caso buscando sanidad, y lo encontró, ¿verdad? Entonces, sí, los dones de poder son aquellos dones como el don de sanidades, o sea, dones que se están ejecutando, que liberan, más bien, dones que liberan el poder del cielo, ¿verdad? Decía la hermana, echar fuera demonios. Para echar fuera demonios necesitas liberar poder del cielo. Los demonios no te van a hacer caso a ti, ¿verdad? Para nada. Pero desde el momento que tú abres las puertas o las ventanas de los cielos y se desata el poder del cielo, por eso dijo Yeshua, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el poder tiene que ser desatado, ¿verdad? Y hay varios dones que van a entrar en esta categoría. Dones de servicio. Dones de servicio. ¿A qué suena esto? Pues la palabra lo dice, ¿no? Como ponerte las órdenes de alguien más, servir a alguien más. ¿Qué sería un ejemplo de un don de servicio? Sí, dijo Yeshua, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve desnudo, me cubriste. Entonces ahí entran los dones de servicio, ¿verdad? Yo creo que son los más fáciles de identificar, los dones de servicio. Y la última categoría o clasificación que tenemos son los dones ministeriales. Dones ministeriales o del liderazgo. ¿A qué suenan estos dones? Un pastor, un maestro, es alguien que va a ejercer un liderazgo, que va a ser una guía para los demás. Muy bien. Bueno, ya que más o menos tenemos la idea, vamos sobre el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Ya tienen ustedes los textos: Corintios, Romanos, 1 de Pedro, Efesios. Aquí se los vuelvo a poner, miren: 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4. Ahí está.
Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a estos textos, van a buscar las listas de dones, pero primero, ahí en su hojita, pongan estas clasificaciones, ¿verdad? Pongan, por ejemplo, dones de revelación. Y luego ahí abajo de dones de revelación, van a ir a las listas de los 4 textos, y los que ustedes consideren que son dones de revelación, lo van a poner en esa columna. Luego hacen la otra columna, dones de expresión, vuelven a revisar la lista, las 4 listas, y los que ustedes consideren que son dones de expresión, los ponen ahí. Y lo mismo van a hacer con cada una de las clasificaciones, de manera que la lista completa de dones, que me parece son 20, 21 dones, la lista completa va a quedar distribuida en estas 5 clasificaciones. ¿Sale? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Carlita? ¿Sí? Carlita, ¿y yo por qué? Bueno, pueden hacerlo en equipo, pueden ahí trabajar en equipo, ahí con el hermano de al lado, ¿verdad? Apóyense. Y ahorita que terminen, lo revisamos. Lo revisamos o lo discutimos para ver si estamos bien o no estamos bien. A ver cómo nos quedan nuestras 5 listas, porque vamos a hacer 5 listas de acuerdo a las 5 clasificaciones. A ver, vamos a ver entonces. Primera categoría, dones de revelación. ¿Qué dones se escribieron en esta primera categoría? A ver, acá que ya terminaron. Hermana Asunción, ¿cuáles escribieron ahí? Escribimos el don de conocimiento, profecía, discernimiento, interpretación de lenguas. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Muy bien, o sea, ¿el primero cuál fue? Primero fue conocimiento. Conocimiento, muy bien. Profecía. Muy bien, que profecía dijimos, lo vamos a ver más un poquito más a fondo. Pero sí, conocimiento es un don de revelación, ¿verdad? Porque hablando de un conocimiento que viene de arriba, ¿verdad? Del cielo. El discernimiento de espíritus también, ¿verdad? Es un don de revelación directa. Ok, la interpretación de lenguas, sobre todo si estamos hablando de lenguas celestiales, porque también cuando hablemos de lenguas vamos a ver que pues hay una categoría de lenguas que se enfoca en lenguas terrenales, idiomas pues, pero hay una categoría que son lenguas celestiales. En ambos se requiere, digamos, interpretación, pero un intérprete de lenguas terrenales no entraría como revelación, pero un intérprete de lenguas celestiales sí entraría como un don de revelación. Muy bien, ¿algún don de revelación más que tendríamos que agregar ahí en la lista, hermanos? Que consideren ustedes que falta agregar alguno más. Sí, me parece que sí, probablemente aparece diferente, pero el don de ciencia viene siendo el de conocimiento. ¿Cuál, hermano? Sabiduría. El de sabiduría también es
está así como que estaría bien verlo en diferentes versiones, cómo aparece. Es que dice palabra de sabiduría. Solo pusimos en expresión. Nosotros también lo habíamos puesto arriba, pero cuando se lo leyó, dijo, el que sepa. ¿Está en qué? ¿En la lista de Corintios? Sí. Ok, vamos a revisarlo aquí otra vez. Sí, porque les digo, El que sepa hablar sabiamente, algo así dice dónde está bien. en las versiones antiguas te dan dice sabiduría y pasa un poquito como con la profecía. Si nosotros nos vamos a la sabiduría, como la explica el Tanaj, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, quizás sí lo tendríamos que meter como un don de revelación, pero en sí el don de sabiduría del que nos habla acá el Nuevo Testamento es como que diferente, ¿sí? Es distinto, y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, por qué la diferencia, por decir, entre la sabiduría de Proverbios y el don de la sabiduría. ¿Por qué la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pero bueno, ahorita de momento vamos a dejarle con esos dones que ya escribieron, la lista de los dones de revelación. Los dones de expresión. Los dones de expresión. Las lenguas, muy bien. Fíjese que el don de fe yo lo pondría entre los dones de poder. Yo lo pondría en la lista de dones de poder. Porque realmente es hablar de fe es hablar de poder, ¿sí? La fe dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es un poder, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de ejercer un poder, ¿verdad? Entonces yo lo pondría en dones de poder. Pero en dones de expresión, sí, que decían, ¿verdad? Los que tienen dones de hablar lenguas, idiomas, porque están expresando por medio de lenguas, ya sean idiomas terrenales o sean idiomas celestiales, que igual, ¿verdad? Si son lenguas celestiales específicamente, entonces quizás los tendríamos que poner en una revelación, porque alguien que habla lenguas celestiales pues está hablando a través de una revelación que está recibiendo. Nada más que ahí son dos categorías. Igual también, o sea, siempre van a ir juntos. Don de lenguas y don de interpretación de lenguas los podemos poner en dones de expresión desde la perspectiva terrenal, hablando de lenguas terrenales. Pero si hablamos de lengua celestial, los ponemos también en dones de revelación, entendiendo que son categorías distintas. Porque ahí el que habla lenguas celestiales viene por revelación, y el que las interpreta viene por revelación, ¿verdad? Y si son terrenales, no, porque es como alguien hablando en inglés, y yo no sé inglés, pero este hermano traduce. Pero ahí no estamos hablando de revelación, ahí hablamos más bien de expresión, ¿verdad? Sí, cambio de idioma. Pero igual, igual podemos ver que son dones, ¿verdad? Una capacidad que viene del Eterno. O sea, que hay personas que se les facilita muchísimo el aprender otros idiomas, pero rápido, y que aprenden no uno ni dos, o sea, varios idiomas. Entonces, ahí es donde entra esa capacidad. ¿Qué otro don de expresión pusieron por ahí? Enseñanza,
la capacidad de enseñar, ¿verdad? ¿Cuál? El que habla en público, dice, es que depende de la versión, ¿verdad? Como diga, pero sí dice el que habla en público. Entonces todos los que tengan que ver con expresar, ¿verdad? Con expresar, ya sea enseñanza, palabras, ¿sí? Todos esos son dones de expresión. Bueno, nada más que esos que me están diciendo acá, específicamente la lista de Efesios 4:11, los vamos a reservar para la última clasificación, porque si se dan cuenta, esa lista es como que especial, ¿verdad? La lista de Efesios. Entonces, los dones ministeriales o de liderazgo, pues son los que están ahí en Efesios. O sea, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros. Son 5, aunque algunos dicen que el pastor maestro es como uno solo, pero pues ahí hay una Y que lo divide, entonces, pastores y maestros. Entonces esos dones son los que van a entrar en la categoría de ministeriales o de liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que el Eterno elige para poner al frente de una congregación, de una comunidad, para dirigir una comunidad, necesariamente tiene que tener uno de esos 5 dones. O tiene que ser un evangelista, o tiene que ser un misionero, o tiene que ser un profeta, o tiene que ser un pastor, o tiene que ser un maestro. O sea, tiene que tener muy marcado uno de esos 5 dones para poder estar al frente, poder estar liderando una congregación. Ahora, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que una congregación tuviera los 5 ministerios, o sea, tuviera 5 personas, cada uno de ellos con uno de estos dones, y que esos 5 estuvieran al frente de la congregación. Ahí estamos hablando de un ideal, ¿sí? Bueno, ¿algún otro dones de expresión? Ya me dijeron varios. En los de poder, ¿cuáles pusieron en los de poder? Okay. Bueno, el de discernimiento lo pusimos en revelación, en dones de revelación. Entonces, fe, sanidades, hacer milagros. Yo puse esto cuando puse dones de distinguir entre espíritus. Ese es de revelación. Si lo pusimos en revelación, porque obviamente hay poder ahí, ¿verdad? Claro que sí, pero se inclina más a los dones de revelación porque es algo que a ti el Eterno te lo muestra, que tú lo puedes ver. Hay ocasiones en que, o sea, hay personas que tienen ese don y pueden discernir espíritus. Entonces, por ejemplo, cuando dice la Escritura que Yeshua se daba cuenta de las malas intenciones que tenían ciertas personas que se acercaban a él, y a lo mejor los discípulos no se daban cuenta. Entonces pasa lo mismo entre nosotros. En la comunidad de creyentes puede ser que tengamos aquí algún hermano, una hermana que tenga esa capacidad de discernir los espíritus, que se dé cuenta de las malas intenciones de alguien, y a lo mejor los demás no lo pueden ver, y a veces el que tiene el discernimiento es como que ¡hey! Porque él o ella lo está viendo claramente, pero los otros así como
ni cuenta, ¿verdad? Ni sospechamos siquiera nada. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, tener ese discernimiento de espíritus. Entonces, la persona tiene la capacidad de ver, pues ahora sí que el demonio oculto ahí, ¿verdad? Porque a veces así pasa. Recuerden que el diablo se disfraza de ángel de luz, pero el que tiene discernimiento de volada lo descubre, ¿sí? Pero el que no tiene discernimiento, pues puede ser engañado. Entonces, por eso necesitamos tener entre nosotros hermanos, hermanas, con ese don, ¿verdad?, de discernimiento, don de revelación. ¿Cuál otro? En los de servicio, nada más nos falta revisar servicio, ¿verdad? Okay, repartir, ayudar, ¿verdad? Dice ahí ayudar, repartir, misericordia, consolar, sí, dar. Hay uno que dice el don de dar. Es increíble esto, ¿verdad? El don de dar. O sea, no cualquiera tiene el don de dar, ¿sí? Y esto es interesante, o sea, ¿mande? Sí, claro. O sea, la Biblia, la palabra, a todos nos ordena dar. Y a todos nos ordena ser generosos. Pero no todos tenemos el don. Hay personas que ese es su don, es dar. Entonces, el que tiene el don de dar, esa persona, mire, como tiene ese don, esas personas tienen la capacidad de darlo todo. Son capaces de... Oye, me das un taco y nada más tiene un taco, te lo da. Porque tiene el don de dar, te lo da, pues cómetelo, ¿no? No pasa nada. Pero el que no tiene el don de dar va a decir, no, pues nada más traigo uno, es mío. Y no pasa nada. Ahí es el don de dar, ¿sí? Bueno, hermanos, más o menos a grosso modo ya hicimos ahí las listas. Igual con calmita en la semana, en casa, más relajados, las revisamos bien y tenerlas ya hechas, bien elaboradas, nuestras 5 listas con cada uno de los dones. Bueno, preguntas para debatir. Preguntas para debatir. Sí, hermano. Interpretarlo del sentimiento, entonces algunos que no tenemos, dicen, que a lo mejor hay alguien que lo tiene y no sabe que lo tiene. Entonces, a lo mejor sería algo sabio ver si alguien le dice, oye, estoy contando esto de tal persona, se te va a bañar, pues poner atención, ¿no? Sí. Cuando alguien me dice algo que yo no estoy viendo, en este caso mi esposa, ¿no? A veces los valores están mal, y a veces la esposa dice, esto es directo y que estoy viendo todo eso. Entonces, una buena práctica es donde te escucho, voy a decir que está mal, pues se lo escuchar. Sí. Normalmente el don de discernimiento es mucho más presente en las mujeres. Es muy raro que un hombre tenga discernimiento. Casi no. No he conocido ninguno. O sea, mujeres sí. Las mujeres tienen esa, no todas, ¿verdad? Pero es muy fácil, mucho más fácil, no sé por qué, habría que preguntarle a Dios, ¿verdad? Por eso existe la frase de eso porque las mujeres se Sí. O también hemos escuchado todos del sexto sentido de la mujer, ¿no? Entonces es más porque las mujeres tienen como que ese discernimiento. O sea, acuérdense cuando Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ya córreme esta mujer con su hijo, ya no los quiero aquí. Y Abraham, pues, no, ¿cómo crees? O sea, no quería, interviene el Eterno, hazle caso a tu mujer. Ahí está el consejo de Dios, ¿verdad? Hazle caso a tu mujer. Escucha a tu mujer, haz lo que te dice. Ella tiene razón. Ella está viendo algo que tú no ves. Entonces, pues, ahí está el
consejo, es consejo del cielo, consejo de Dios, porque la mujer tiene discernimiento, la mujer ve cosas. Nosotros vemos aquí en cortito, pero la mujer luego ve hasta allá. Te está viendo 1, 2, 3, 4, 5 años más adelante. Entonces, de una vez hay que hacer esto. Yo vi otro ejemplo de un estudio que vi sobre tenía que una persona tiene un don íntimo y alguien le dijo, ya se le enseñaste algo, no, pues no. Y no, qué mal que vas a morir con ese don y no se le enseñaste nada. Esa persona aprendió a enseñar lo que sabía. Entonces, quiere decir que se pueden aprender ciertas cosas del don, ¿no? Es lo que dice la escritura, que aprendemos nosotros de nosotros, lo que yo me tengo que beneficiar de la don de los demás. Sí. Entonces, yo puedo aprender algo, aunque yo no tenga el don, pero puedo aprender, ya sé cómo es. Y por lo regular, hermanos, el tema de los dones es mucho más fácil que otra persona pueda ver en ti un don a que tú mismo lo veas. Que decía ahorita, a veces no sabemos o no nos hemos dado cuenta de cuál es el don que tenemos o cuáles dones tenemos. Pero es más fácil que un compañero, que otro hermano diga, no, tú tienes este don, o sea, tú lo tienes. Y así descubrirlo, ¿verdad? Porque nos dicen, porque lo pueden ver con claridad, ¿verdad? Otras personas en nosotros. Entonces, preguntas para debatir rápidamente. ¿Son permanentes los dones en el creyente? ¿Son permanentes o son pasajeros? ¿Permanentes? ¿Todos dicen que son permanentes? Hay un texto que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero fíjense que, por eso dice dos cosas, los dones y el llamamiento como que van de la mano. Pero si tú rechazas el llamamiento, o le das la espalda al llamamiento, ¿qué va a pasar? ¿Sí, hermano Carlos? No, que no permanente, nada más que es como todo, yo no prefiero la escritura si no la practico. O sea, si no es la lectura, uno ya así te vengo los dones. Si no practico el don que pueda tener yo, no voy a ejercer. Exacto. Así puedo tener todo el favor de Dios, pero si no pongo en mi mente, no sirve de nada. ¿Para qué lo quieres? La parábola de los talentos está relacionada con los dones. En cierta manera, sí, se puede aplicar. Que si no explotas los que te han dado. Lo que decía el hermano, ¿verdad? O sea, si lo entierras y lo escondes, pues no sirvió, o sea, nunca sirvió para nada, o sea, y al final es pérdida. ¿Sí? ¿Sirley, ibas a decir algo? Cuando una persona tiene el don de orar y sanar, pero esa persona rechaza lo que el Eterno va a hacer aquí, eso es lo que estaba diciendo César. Sí, o sea, los dones son para usarse, ¿verdad? Entonces, es como el tema de la salvación. Decimos, la salvación pertenece al Eterno. Entonces, se discute, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, el que se pierde es la persona, ¿verdad? Porque de alguna manera la rechaza o la desprecia, ¿sí? Y pasa lo mismo con los dones. Entonces, los dones no dejan de ser. Los dones, digamos, son permanentes en el sentido de que en el plano espiritual siempre están ahí, pero que una persona los vaya a tener permanentemente, eso no es seguro. Lo único seguro es que si la persona lo está usando como debe de ser, correctamente, si la persona permanece fiel al llamado que Dios le ha hecho, los dones van a estar ahí. Pero si una persona rechaza el llamado de Dios, por más dones que haya tenido, ya no van a estar. ¿Por qué? Porque ya no los ejerce, ¿verdad? Entonces ya no van a estar los dones ahí. Puede ser que, no sé, el caso de un pastor con mucha capacidad, con muchos dones espirituales, pero el pastor cae en pecado, se aleja de Dios, se va al mundo, etcétera.
¿Siguen los dones ahí? No, o sea, ya no está, ¿sí? Porque ya no los usó. O sea, los dones tienen que estarse usando, ¿sí, hermano? Es que lo pensaba también en el sentido de que tiene que ver también la relación con la llenadura del espíritu. Porque así, ahorita que estaba escuchando las demás opiniones, que también uno puede tener dones y estar en el llevamiento, pero hay ocasiones en donde ahora sí es como una montaña rusa, hay picos donde estás muy, muy arriba o muy abajo. Por eso creo que también es este tema de mantener el espíritu contigo, mantener el espíritu contento. Pero ahora sí, pues nuestra condición pecadora nos da esa desventaja de que podemos perder el espíritu, podemos entristecer el espíritu y por ende perder los dones. Pero a la vez también podemos como que nosotros la facilidad de poder arrepentir y volver a reintegrarnos. Sí, o sea, ahí está siempre, ¿verdad?, el camino de la Teshuvah, pero evidentemente, ¿se acuerdan que vimos no apaguéis el espíritu? Entonces existe la posibilidad de apagar el espíritu. Si el espíritu se apaga y el espíritu es el que otorga los dones, ¿se entiende, no? No, pues apagó el espíritu, entonces ¿qué pasó con los dones? Adiós, se fueron. Si el espíritu vuelve a arder, los dones pueden volver a ser usados. Por eso les digo, los dones siempre están ahí, son permanentes en ese sentido, pero la persona, si la persona no permanece, si la persona no es fiel, por eso Yeshua decía, permanezcan en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. Así es como va a funcionar. Si ustedes no permanecen en mí, ¿cuál es la consecuencia? Yo tampoco permanezco en ustedes. Entonces se pierde lo que es el objetivo. Entonces por esa razón tenemos que decir que los dones no son permanentes en el creyente. Entonces están condicionados a la fidelidad del creyente a su llamamiento y están condicionados a que los use como debe de ser. ¿Sí, hermano? Sobre la prédica de hoy de Maná, pues se puede ver que tenía un don espiritual que los demás no tenían. Entonces él decidió irse en el camino oscuro o tuvo un llamado, algo pudo haber pasado ahí, ¿no? Pero no lo hizo en la escritura. Ajá. Ahí como él tenía el don, se lo dieron, pero lo hizo mal. O sea, no lo perdió o él buscó en otras fuentes algo que se le daba muy fuerte. O sea, por eso de hablar con una boca, pues yo sí me mantenía de correr, ¿no? Sí, pues ahí yo lo veo como algo parecido, como lo que ocurrió con el diablo, ¿no? Con el mismísimo Lucifer. ¿Y qué es lo que pasa con Lucifer? O sea, Lucifer era un ángel de luz, un ángel poderoso. Y digamos, cuando se convierte en ese ser de maldad, ¿dejó de ser ángel? No, dejó de ser un ángel de luz, ¿verdad? Eso sí, pero sigue siendo un ángel. ¿Perdió el poder? No, se sigue teniendo poder, pero ese poder ya no lo canaliza, digamos, de una buena manera, ¿sí? Entonces yo creo que a Balaam le pasó algo muy similar. Entonces Balaam tenía poder antes y lo mantuvo después cuando se pasó al lado oscuro. Tenía la profecía antes y la mantuvo del lado oscuro, pero la usaba para mal, ¿verdad? Entonces, pero no lo perdió, ¿sí? Solamente que lo usó de una manera negativa. Ahora, acá cuando hablamos de dones espirituales, digamos que es un tanto diferente, porque acá estamos hablando de dones, regalos que otorga el Espíritu con propósitos específicos. Y si no los vas a usar con esos propósitos, entonces ya no están activos, ¿verdad? Sería algo que tú
Sí, se puede decir que sí, porque recordemos que pues del lado oscuro también hay poder, ¿verdad? Y hay todo eso. Y a lo mejor también hay dones, como usted dijo que era el administrador del reino del cielo, Ajá. y también da dones para usarlos como eficacia. Exacto, o sea, hasta manejan las mismas estructuras, ¿no? Y las mismas, todo igual casi, pero del lado oscuro. Entonces, pues no dudamos que funcione de la misma manera, ¿sí? Bueno, ¿hay jerarquías en los dones? O sea, ¿hay unos dones más importantes que otros? ¿Cómo, Jorge? Ok, todos unos dependen de otros, ¿sí? Hermano. Hay escrituras que lo definen a los dones. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, que lo imite a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada don para mí son iguales. Claro, todos tienen su importancia, pero no hay jerarquía. Ok. Para mí, tenemos que hacerlo y perfeccionarlo. Ok, sin embargo vemos que la escritura en los textos que leímos, ¿verdad? Dice, hay diversidad de dones. El que es el mismo es el Espíritu. El Espíritu, el que los otorga, es el mismo. Ahí no hay variación, ahí no hay cambio, es el mismo Espíritu el que otorga los dones. Pero entre los dones dice, hay diversidad de dones. O sea, que los dones son diferentes. Son diferentes en cuanto a propósito, objetivo, a lo que van a hacer, para qué se dan. Ahora, que si hay jerarquías, las jerarquías no son malas, porque hay jerarquías, en el cielo hay jerarquías, entre los ángeles hay jerarquías, en el mundo de oscuridad que hablamos hay jerarquías también, ¿verdad? Siempre hay jerarquías. En el pueblo de Israel hubo jerarquías. Moisés pues era el principal, luego venía Aarón, estaba Josué, estaban los príncipes de las tribus, un príncipe por cada tribu, o sea, había jerarquías. Entonces las jerarquías no son malas. A veces hemos creado en nuestra mente o nos han transmitido algunas ideas erróneas, sobre todo del campamento donde venimos, ¿no? En donde se pretende ver como lo que dice Hechos, que tenían todas las cosas en común y que todos somos iguales. Y me acuerdo que yo decía antes también, delante de la cruz de Cristo el suelo está parejo. O agarramos textos como ya no hay varón ni mujer, ni hombre, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos somos iguales. Pero hay que ver el contexto en el que se está diciendo eso, de qué se está hablando. Pero las jerarquías son necesarias para ejercer una buena función, ¿verdad? Un buen trabajo, dar buenos dividendos. Y si nos damos cuenta, entre los dones, pues hay unos, si hablamos de dones de revelación, por ejemplo, pues no es lo mismo un don de revelación que un don de servicio. Entonces, estamos hablando de dones que algunos, digamos, son directamente del cielo, y otros que son más enfocados al ministerio terrenal. Sabemos que está conectado el cielo con la tierra, ¿verdad? Por supuesto, pero definitivamente si tenemos que responder si hay jerarquías, yo diría que sí. Ustedes, si ustedes creen que no, igual yo no por eso les dije preguntas para debatir. No quiere decir que estemos de acuerdo, ¿verdad? Podemos estar en desacuerdo y no pasa nada, pero definitivamente creo que sí hay algunas jerarquías entre los dones. Es que yo pienso más bien que sería, yo siempre trato de medir las dos posturas, pero creo que depende más de la situación a lo que se encarga al creyente en turno cuando le dan el don. Es decir, no todos los dones tienen la misma importancia, pero cuando ves que hay un don que se requiere, entonces le vamos a dar más importancia a ese porque se requiere en el momento, más que otro. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad?
¿cuáles considera usted que son los dones más atractivos? O sea, aquí, si nos dijeran, a ver, hermano, si el Espíritu nos dijera, a ver, voy a otorgar dones ahorita, me agarraron de buenas, voy a dar dones. ¿Cuál don quieres? ¿Qué? Sanidad. ¿Qué? Mentalidad de tiburón, ¿verdad? La simonía. Hermano, ¿cuál se le hace atractivo, hermano Carlos? ¿Cuál de los dones piensa que es más atractivo? Pues, no es atractivo para mí, pero, por ejemplo, la profecía es el más importante. Si todos tuviéramos la profecía, pues, conseguiríamos los demás dones. Okay. Y también, Pero fíjense, o sea, la pregunta es para que... sí, o sea, para mí es profecía porque ahí la gente no va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Hay distintos colores que la gente no se da cuenta, entonces los tenemos, pero la gente no se da cuenta. Pero ¿verdad que sí hay dones que nos atraen más? O sea, que los vemos más atractivos, más llamativos, más Por ejemplo, si se diera el caso que el Espíritu nos diga, nos dé escoger, pues yo creo que raro sería el que dijera, yo quiero el don de dar, hermano, a mí dame el don de dar. A mí dame el don de consolar a los A lo mejor sí van no, yo quiero el de sabiduría, yo quiero. Nos vamos a ir sobre los más llamativos, los de más jerarquía. Sí. O sea, nos vamos a ir sobre los de más jerarquía, porque ahí es donde nos damos cuenta que sí hay jerarquías, al menos en la forma que nosotros apreciamos los dones, sí pensamos que hay jerarquías, ¿verdad? Por una parte a lo mejor no lo queremos ver así, pero ya cuando lo vemos de esta manera, sí destacamos unos dones por encima de otros, y ahí es donde aparecen las jerarquías. Yo siento ¿Sí? que la jerarquía puede estar relacionada como el impacto que tienen para las otras personas. Por ejemplo, son como más atractivos aquellos que a lo mejor están relacionados directamente con, por ejemplo, la salvación de las personas, salvar almas, así, o sea, como por ejemplo evangelista, profecía, porque van a tener un impacto como Transformador. Más grande, eterno, permanente, un consuelo en una prueba. Sí, el que se va por el lado espiritual, pues va a escoger. Incluso el mismo Rab Shaul, 1 Corintios 13 dice, procurar pues los dones mejores. Él mismo dice que hay unos dones mejores, no que sean mejores, pero que nosotros los vemos como los mejores dones. Procuren ustedes los dones mejores, pero yo les muestro un camino mucho más excelente. Entonces, sí hay esas jerarquías. Si pensamos en la sabiduría, recuerde, Salomón, la época del rey Salomón fue la mejor época del reino de Israel. Salomón colocó a Israel en la cúspide, la parte más alta de aquel tiempo. La gente viajaba para conocer a Salomón, para escucharlo, a hablar, para escuchar sus palabras de sabiduría. Entonces es algo tremendo, ¿verdad? Muy, muy atractivo el don de sabiduría. Lo podemos ver en Salomón, ¿sí? De mucha prosperidad además, pero bueno, entonces sí hay jerarquías, sí hay algunos dones que los vemos como mejores. ¿Considera usted que en toda congregación deben estar presentes todos los dones? Sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Lamentablemente pues no ocurre, ¿verdad? Pero sería lo ideal que en una congregación tuviéramos personas con todos los dones, que estuvieran presentes todos los dones. Eso sería maravilloso, sería una congregación que funcionaría pues perfectamente, ¿sí? Pero son ideales. Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, lo que les comenté
de la profecía tiene que ver con eso de la permanencia de los dones. Ya para concluir, ¿qué es lo que hace la diferencia entre la profecía según el Antiguo Testamento y la profecía según el Nuevo Testamento? Lo que hace la diferencia es la revelación. La revelación. ¿Por qué? Porque los profetas en el Antiguo Testamento recibían la revelación. Vino a mi palabra del Eterno diciendo, entonces es una revelación así, directa, pero no había esto. No había esto, no había la palabra escrita, o sea, la revelación completa. Una vez que vino Mashiach, la revelación, Mashiach es la corona de la revelación, la máxima revelación. Entonces se completa la palabra del Eterno, se completa la profecía. Aquí está la profecía completa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la profecía de ahora y la antigua? Pues que Ezequiel, Isaías, Jeremías no tenían esto. Entonces, de cierta manera, ellos necesitaban el don de revelación, necesariamente. Y nosotros no, porque la revelación ya está aquí, escrita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Por eso ya no hay profetas al estilo de Ezequiel, de Isaías, de todos ellos, porque ya no se requiere, no que no se pudiera, no se requiere porque hay esto que es la palabra escrita. ¿De dónde nosotros cuando vamos a predicar, de dónde tomamos la revelación? De aquí. No es que yo voy a orar y voy a pedir una revelación nueva. No, pues de aquí la tomo, ¿verdad? Entonces eso es lo que marca la diferencia. Igual con la sabiduría, ¿verdad? De la misma manera. La sabiduría de la forma antigua funcionaba de una forma, pero como un don funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una revelación completa, porque el Mashiach ya vino, porque Él nos dejó sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces ya no requerimos, digamos, ese ministerio a la forma antigua, sino a la forma como el Mashiach nos ha dejado su legado, ¿sí? Un don de revelación puede ser la zarza ardiendo ante Moisés. Bueno, ahí no es un don de revelación, ahí era la presencia del Eterno revelándose, la presencia divina revelándose y dándole a Moisés una tarea. Bien, mis hermanos, pues así concluimos. La próxima clase vamos a empezar a ver las listas, ¿verdad? Nos restan 5 clases y tenemos 5 listas. Entonces, a partir del próximo sábado nuestra meta va a ser ver una lista por clase, ¿sí? Una lista de dones por clase, así como las vimos en ese orden. Primero revelación y así nos las vamos a llevar en orden, ¿sale? Para que si en la semana pueden ustedes avanzar, ya tienen las listas ahí, pueden empezar a ver cómo funciona cada uno de esos dones, ¿verdad? Entre más ustedes repasen entre semana, más me ayudan a lograr la meta de que lo podamos ver todo en clase, ¿sale? Bueno, ¿mande? Sí, o sea, las 5 listas vamos a ver una por clase, porque nos quedan 5 clases, ¿verdad? Entonces tenemos 5 listas por delante, una lista para cada clase, empezando el próximo Shabbat con la lista de los dones de revelación. Esos son los que vamos a estudiar el próximo sábado. Shalom, nos vemos, hasta la próxima.